Bien, buen día con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. En primer lugar, vamos a hacer un ejemplo más del tema visto ayer en clase, de la transformada de Fourier, eh, para complementar, ¿ok? Para complementar y para que quede mucho más claro al respecto. Y después seguiremos con las instrucciones de MATLAB, ¿sí? Que nos van a servir para poder resolver todas las experiencias prácticas que tengamos, ¿no? Tanto en los laboratorios y bueno, ya después finalmente en el trabajo final. A ver, eh, ahora otro ejemplo, lo que vamos a aplicar acá es X, por ejemplo, X de 3n va a ser igual a X1 de n, por ejemplo, coseno de 3 pi cuartos. ¿Ok? Coseno de 3, así, X de 3n igual a X1 de n por, entonces, esto de acá, su transformada de Fourier, de esto será, pues, X3 a la J teta, tendría, bueno, ya tenemos, ¿cierto? Como si yo multiplico en el tiempo una función, una señal, en este caso x1, por un coseno, pues esto ya sé que es un medio, ¿cierto? De el espectro de x1, cual fuese, de j, teta, menos 3 pi cuartos acá, más más 3 pi cuartos. ¿Ok? Ahora, voy a poner, por ejemplo, x1 de n coseno de 2 pi quintos de n. ¿Sí? Entonces tengo 3 pi cuartos, 1. Voy a apuntar las frecuencias. Tengo 3 pi cuartos por un lado, ¿cierto? Y tengo 2 pi quintos. Entonces su transformada de Fourier de esto sería x1 e a la j teta. Y ya sabemos pues la transformada de un coseno, ¿no? Pi coseno, perdón. Pi impulso de teta menos 2 pi quintos más pi impulso teta más 2 pi quintos. Entonces ya tengo la transformada y por lo tanto ahora, ok, voy a decir pues, ¿no? X3 de n, reemplazo, ¿no? Coseno de 2 pi quintos de n por coseno de 3 pi cuartos de n.
Entonces, la transformada acá, voy a completando. Entonces dice que es un medio del espectro de X1, que ya lo tengo, desplazado 3 pi cuartos, ¿cierto? Entonces acá será un medio, abro corchete, entonces X1 será acá pi, impulso de menos 3 pi cuartos, menos 2 pi quintos, ¿cierto? O menos 3 pi cuartos, menos 2 pi quintos, así es. Entonces, me da 23 pi veinteavos. Entonces, teta menos 23 pi veinteavos. Ok, lo voy a poner así para poder poner, digamos, o tener en cuenta todos los decimales, ¿cierto? Esta sería teta menos 3 pi cuartos, ¿cierto? Al cual acá sería teta menos 7 pi veinteavos. ¿Está? Entonces ahí tengo ya el primero. Más un medio de pi, impulso de teta, y con el otro, ¿no? Más 3 pi cuartos, menos 2 pi quintos, acá sería teta más 7 pi veinteavos, más pi impulso de teta, más 3 pi cuartos, más 2 pi quintos. Entonces acá sería más 23 pi veinteavos. Ya está. Entonces, ahora agrupo para poder ordenar, ¿cierto? Entonces acá quedaría pi 20, perdón, pi medios, sí, pi medios, impulso teta menos 23 pi veinteavos, más pi medios, impulso de teta más 23 pi veinteavos, más pi medios, teta menos 7 pi veinteavos, y más pi medios, impulso de teta más 7 pi veinteavos. Ya está. Entonces, en primer lugar, lo que tengo que corroborar o lo que tengo que ver es que tengo mis dos pares, ¿cierto? O mejor dicho, tengo pares. Siempre tengo que tener par, o sea, en la frecuencia positiva, bueno, en el valor positivo, en el valor negativo, porque no existe frecuencia negativa. Ambos tienen la misma amplitud, ¿cierto? Me refiero al par, no a que este con este debe tener la misma amplitud, podrían tener diferentes, pero de la misma frecuencia sí deberían tener la misma amplitud, ¿ok? Entonces, esa es una primera verificación, con eso corroboro que hasta ahí está todo correcto, ¿sí? Hasta ahí veo que está todo correcto, ¿está bien? ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Es que recordemos que siempre debo yo tener, o toda operación que yo realice, ¿cierto? Todo debe estar en la región de interés. ¿Cuál es la región de interés? O el intervalo fundamental, ¿cierto? Que hemos mencionado, es de menos pi a pi. Y veo que una frecuencia está fuera, que es justamente esta de acá, 23 pi veinteavos, ¿cierto? O sea, 23 sobre 20 es 1 punto y algo, ¿cierto? 23 entre 20 es 1.15, o sea, 1.15 pi, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que está fuera del rango,
¿ok? Eso significa que está fuera del rango. ¿Eso qué significa? Eso significa, eso significa que existe un traslape, existe una superposición con el otro espectro. ¿Ok? Y ya de ahí, ya ahí, ya yo digo pues que hay aliasing, ¿no? ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, sin embargo, yo tengo que graficar, o uno tiene que graficar lo que está dentro de menos pi a pi. Entonces, una forma rápida de poder, porque lo que ha habido es un traslape. Ahora, acá me está representando, estoy viendo el espectro que está dentro y también fuera, que sería el 1.15, ¿cierto? ¿Ok? Pero como hay un espectro, ha habido un traslape, ¿cierto? Cuando hay un traslape, eso quiere decir que el espectro, este espectro que se supone se repite en 2pi, también se va a traslapar con este, o sea, que se repite en 2pi y que está desde pi a 3pi, se está traslapando con este que está de menos pi a pi. ¿Ok? Y la forma de encontrar justamente esa frecuencia que se está traslapando, ¿cierto? Lo que hay que hacer es corregir esta frecuencia. Yo marco acá, ¿cierto? Este valor que es el que está afuera. ¿Y cuál sería la frecuencia que está dentro de? Pues esa la hallo 2pi menos esto, ¿no? 23pi sobre 20. Y acá también 2pi menos 23pi sobre 20. ¿No? Entonces, con eso yo voy a hallar el valor que está dentro. Entonces, 2 menos, esto me sale 17 pi 20avos, ¿ven? Igual acá, 17 pi 20avos. Por lo tanto, esto quedaría de esta manera, reescribiendo, ¿no? Pi medios, impulso de teta, menos, ¿cierto? Sigue estando acá, 17 pi sobre 20, más pi medios, impulso de teta, más 17 pi sobre 20, más ya está. Entonces, ahora sí, como podemos darnos cuenta, ya se encuentra dentro del rango. ¿Ok? Ya está dentro de la región de interés, o sea, de menos pi a pi. Sin embargo, obviamente, como se ha realizado ese cambio, hay un intervalo que se ha traslapado, ¿no? Entonces, yo acá voy a graficar el espectro, ¿cierto? Voy a graficar el espectro. Entonces, a ver.
Entonces acá tengo pi, 2pi, y así seguiría por acá, y acá menos pi, menos 2pi, y así, ¿no? Y ahora voy a graficar el espectro. Bueno, 7pi veinteavos. 7pi veinteavos, vamos a ponerlo más o menos acá. ¿No? Ahí sería esto 7pi veinteavos menos 7pi veinteavos. Ok. Y el otro espectro, 17pi veinteavos, ¿cierto? 17pi veinteavos. Ese espectro de ahí, ¿cierto? Lo voy a poner de otro color, no de azul, porque ese se supone que ha habido el traslape, ¿no? O sea, todo de lo de azul era lo que estaba dentro de menos pi a pi. Entonces, este acá. Y este era. Y este era 17pi veinteavos. Ahí, ¿no? Y esto, ¿cierto? Todo lo que está acá, todo lo que está acá, se traslapa, ¿cierto? O sea, perdón, se repite en 2pi. O sea, es como que ese 0 ahora lo coloca en 2pi. Entonces acá voy a colocar así. Este sería así. Y este acabe. ¿Ok? Este justamente es 23pi veinteavos, mírenme. ¿Cierto? Estoy poniendo los valores acá para tener una idea, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo va a pasar al otro lado. ¿Ok? Así, ¿no? Y bueno, ojo, se sigue repitiendo esto, ¿no? Ahora todo esto, lo que he marcado dentro de la región de interés se repite centrado en 4pi y así sucede, ¿no? 4pi, en 6pi y así. Y bueno, todas las amplitudes acá, pues es pi medios, ¿no? Pi medios, pi medios, pi medios. Y miren, también lo he graficado de color, ¿cierto? Lo he graficado de color para que puedan darse cuenta, ¿cierto? Para que puedan ver que se supone que lo que está de color azul dentro de mi región de interés, dentro de mi intervalo fundamental, que es de menos pi a pi, lo que está en azul, ¿cierto? Ahora, pero eso que está de color verde dentro de la región de interés es lo que ha traslapado de su costado, digamos. Y si se dan cuenta, ese 23pi que me salía originalmente, pues está acá afuera, ¿no?
Por eso lo pongo de azul. O sea, ese es como si fuese sido el original. ¿Me dejo entender? O sea, todo lo que estaría en azul es lo que salió inicialmente, o sea, lo que salió acá, ¿no? Y ya cuando lo replico, el otro lo pongo de color verde, la segunda réplica, ¿cierto? O sea, porque esto es periódico, el segundo, ¿no? Que está en 2pi. Entonces, ese verde, lo grafico de color verde, ese de que verde, miren, se está traslapando y está dentro de pi, ¿no? O sea, menor a pi, ¿no? Entonces, para, digamos, ya hacerlo directamente las gráficas y todo eso, yo estoy poniendo. Ahora, yo lo pongo de colores, no quiere decir que en un examen, pues, van a tener también que poner así de colores, ¿no? Yo lo estoy poniendo acá de colores así para poder identificar, ¿no? Está bien, entonces, este sería el espectro final, en este caso, pues, de X3 a la J teta, y esto sería, pues, su módulo. Fase no tiene, ¿no? Ojo que esto se sigue replicando, o sea, esto se sigue acá, ¿no? Por acá, de igual manera por acá, y así, ¿no? Y finalmente, la transformada inversa de esto, ¿cierto? O sea, x3 de n, ¿ok? x3 de n, la inversa, ¿no? La inversa de esto sería 0.5 en este caso, coseno de 17 pi veinteavos de n más 0.5 coseno de 7 pi veinteavos de n. ¿Ok? Eso sería la respuesta de la señal en el tiempo. Bueno, ¿y existe una distorsión? Sí, porque debió salir, por así decirlo, la frecuencia 23 pi veinteavos. No salió esa frecuencia, salió la frecuencia 17 pi veinteavos, ¿no? La otra sí, es la que debió salir, y ese es el resultado final. ¿Está claro? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda al respecto? Bueno, mientras aclaramos las preguntas, voy a llamar lista. No escuchaba. Raúl tiene una pregunta. Sí, Raúl. Un ratito, por favor, un ratito, Raúl. Voy a llamar lista, por favor, ¿sí? André, perdón, Enzo, no está. José Arévalo, Luis Ayala, José Arévalo, perfecto, gracias. Leider, Kimberly, gracias, Kimberly. Willy, Michael, Sebastián, Marcelo, un ratito que voy a actualizar porque Mike, Anthony, Gonzalo, Rodrigo, ok, gracias, gracias. Juan Ninaquispe, Eric Ordóñez, Raúl Nehemías, gracias. Antonella
André, Antonella, André, Andrés Santamaría, ¿no? Carlos, Kiara, gracias Kiara, Carlos, no está Carlos, otra vez, por favor, un ratito. Antonio, Uriol, Kim, Antonio, Kim, Rodrigo Zavala y Gonzalo Zabaleta. Ok, gracias. Enzo, Kimberly, Casimiro, Willy Flores, Michael Girao. Ok, que creo que es el único que... Sebastián Guevara, Marcelo, está. Mike, tampoco. Anthony Luna, tampoco. Juan Ninaquispe, Eric Ordóñez, tampoco. Antonella, tampoco. André, Carlos, tampoco. Y Kim. Perfecto. Ok. Ahora sí, Raúl, ¿cuál era tu consulta? Profe, ¿podría mostrar la pantalla completa, por favor, para tomarle una foto? ¿La pantalla completa te refieres a esto así? Sí, profe, porfa, para Ok, sacarle una foto. Gracias. ahí está. Ya, Ya, profe, gracias. ok. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda respecto al proceso? Ojo, eso es lo que hay que hacer, o es lo más práctico, ¿ok? Es lo más práctico. No necesito graficar para darme cuenta que ha habido traslape, ¿cierto? Porque una forma también es, una forma de hacerlo, de ver el traslape, es graficando. Acá yo he graficado una vez que he tenido ya esto, ¿cierto? O sea, lo que estoy marcando ahorita, ¿no? ¿Ok? Ni bien yo, una vez que opere, después ya de la convolución, todo, una vez que opere acá, y ojo que estoy haciendo convolución continua, porque teta es una variable continua, así que yo he aplicado convolución y aparte o sea, convolución de impulsos, ¿no? Es lo más sencillo, por si acaso. Y se supone que convolución ustedes ya lo han visto en señales y sistemas, ¿está bien? Entonces, acá tampoco es algo tan complejo a nivel de operativo, ¿está bien? Entonces, porque de repente me puede decir, no, profesor, pero todavía no hemos hecho convolución. Sí, ya vamos a entrar a convolución discreta, que justo es el siguiente tema en teoría. Pero estamos haciendo acá convolución continua, porque teta, repito, es una variable continua, y aparte estamos haciendo convolución de impulsos, ¿ok? Y lo único que hay que hacer es sumar valores, sumar y restar, porque la convolución de un impulso con otro impulso es un impulso, ¿ok? Entonces simplemente hay que sumar, restar y ya está, ¿ok? Entonces ahí no hay nada complejo dentro de la parte operativa. Segundo, cuando yo hago estas operaciones y veo valores que me salen fuera del rango de pi, ya sé que hay traslape. Y la corrección es lo que estamos haciendo. A todos esos valores que están fuera de, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, yo solamente agarro la parte nominal, no agarro el signo, y a eso le resto, en este caso, 2pi, ¿no? ¿Qué pasaría si yo al restarle, ¿cierto? O sea, 2pi menos ese valor, ¿qué pasaría si yo al restarle sigue estando fuera de pi? O sea, sigue siendo mayor a pi o menor a menos pi. ¿Qué pasaría? ¿Puede suceder? Por supuesto que puede suceder. ¿Ok? Por si acaso. ¿Pero qué pasaría? Ah, entonces quiere decir que no tengo que restar 2pi menos esa frecuencia, sino tengo que restar
4pi menos esa frecuencia, ¿no? Nada más. Y así, ¿no? Pero lo primero, porque se sobreentiende que va a estar algo más de pi, ¿no? No va a ser tampoco tan, digamos, una frecuencia tan alta, ¿no? Entonces, yo simplemente lo estoy mencionando que sería, si no es 2pi, entonces es 4, si no es 4, es 6, y así sucesivamente, por así decirlo, ¿ok? Por si acaso. ¿Está bien? Entonces, eso es el otro ejercicio, digamos, el otro caso que podría suceder, ¿ok? Ese es el otro caso que podría darse, ¿no? Que a la hora de operar las frecuencias, ¿no? No sean lo suficientemente, o sea, a la hora de operar, me refiero a la operación de esas frecuencias, salga del rango, ¿ok? Salga del rango. Y si sale del rango, pues hay traslape y ya está. Entonces acá yo estoy igualmente graficando el espectro para poder visualizar y estoy obteniendo la transformada inversa para saber cuál sería la señal ahora en el tiempo. Y bueno, es esta, ¿ok? Yo les sugeriría, ¿cierto? Que ustedes hagan lo mismo. Ahora pueden combinarlo con una función seno, ¿no? Seno con seno tal vez, o seno con coseno, o sea, el producto en el tiempo, ¿cierto? Y es lo mismo, solamente que va a aparecer pues la fase. Entonces va a tener dos gráficas, una gráfica del módulo y otra gráfica de la fase, ¿cierto? Pero me tienen que salir igual en pares, ¿no? Siempre y cuando la parte de suma y resta esté correcta. Ojo, miren que estoy diciendo, ¿no? La parte de suma y resta esté correcta. ¿Ok? Bueno, entonces, ese en este caso era el otro ejercicio. Espero que puedan probar, porque, ojo, en la siguiente práctica ya hemos entrado a transformada de Fourier, ¿cierto? De una secuencia discreta. ¿Ok? Ya hemos entrado a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, ya en la siguiente clase haremos justamente cuando hemos hablado pues de una fase lineal, ¿cierto? Ya eso lo vamos a tocar mañana, porque ya hemos pasado, ya hemos terminado la segunda diapositiva, ¿cierto? Ya hemos entrado en la parte de teoría, terminamos esta segunda parte, ¿no? Y ya la tercera, ya entramos a convolución, ¿no? Ya entramos a la parte de convolución, pero ya hemos visto transformada. Justamente hoy día también vamos a ver algo al respecto de señales, de funciones de MATLAB para obtener el espectro. Ya vamos a ver los espectros, ¿no? Entonces, y mañana ya vamos a hacer algunos ejercicios justamente respecto a cuando hemos hablado ayer, ¿cierto? De que cuando una señal es simétrica, cuando una señal es antisimétrica, ¿no? Pero para no seguir haciendo, o sea, pasarlo por partes, ¿no? ¿Ok? Entonces, hoy día hemos hecho una primera parte, digamos, de ejercicio, ¿ok? Y vamos a complementar ahorita ya con la parte práctica algunas funciones, ¿cierto? Que nos van a ayudar después con los laboratorios. Bueno, no hay ninguna otra consulta, no hay ninguna otra pregunta al respecto de acá. ¿Todo está claro? Perfecto. Si todo está claro, vamos entonces ahora a pasar con MATLAB, ¿sí? A ver, si les pasé, ¿cierto? Si tienen ya la página web, ¿cierto? Tenían la página web, donde puedo hacer las conversiones, ¿cierto? ¿Ok? Tienen la página web donde puedo hacer las conversiones. Acá lo que le voy a agregar, lo que voy a hacer es, ya que tengo un archivo, ¿cierto? Lo que tengo acá es un archivo de audio, no capturar si no tengo un archivo de audio, ¿cierto? Voy a tomar este primer ejemplo. Tengo acá su gráfica,
¿cierto? Tengo acá su gráfica en el tiempo, tamaño B menos T, ya está. Esta es la función, ¿cierto? A ver, vamos a correr. Ahí está su gráfica en el tiempo, ¿no? Lo estoy graficando con STEM, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer acá, le voy a agregar, voy a obtener su espectro. Acá tengo su frecuencia de muestreo, repito, ¿cierto? Esta señal tiene una frecuencia de muestreo de 16 kHz. Recuerden que este archivo, o sea, esto ya es una señal digital, esto es un archivo, ¿no? De música, ya es un archivo digital, por lo tanto ya tiene una frecuencia de muestreo previo, ¿cierto? ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es graficar su espectro. Y para graficar el espectro voy a utilizar la función de MATLAB que se llama FredQZ. ¿Ok? FredQZ es una función que me permite sacar la transformada de Fourier. De una manera más fácil, porque también puedo utilizar otras funciones, ¿sí? ¿Qué parámetros, qué argumentos necesito agregarle a FredQZ para obtener la transformada? Bueno, acá simplemente es la señal. La señal, ¿cuál es la señal a la que le quiero sacar la transformada de Fourier? A X. Y entonces simplemente siempre voy a poner, si le quiero sacar la transformada de Fourier a un vector que representa, o a una secuencia numérica que representa una señal, voy a poner ese vector, 1. En este caso es X, 1. ¿Ok? Siempre se pone X, bueno, vector, 1, por así decirlo, ¿no? Después voy a poner el número de puntos de la transformada. Ese término todavía no lo hemos visto porque eso tiene que ver con la transformada de Fourier discreta. ¿Ok? Así que por el momento, simplemente siempre pongamos 8192, que es una potencia de 2. ¿Ok? Y después tengo que poner la frecuencia de muestreo. ¿Ok? Tengo que poner, ahora la frecuencia de muestreo la puedo poner en hertz, la puedo poner en radianes por segundo, la puedo poner en frecuencia relativa, en las unidades que desee y obviamente que deseo ver también, ¿no? En este caso, como tengo como información la frecuencia de muestreo, pues pondré la frecuencia de muestreo. Ahí está, ¿no? Esos 4 parámetros se ponen, ¿ok? Esos 4 parámetros se ponen. Y esto es igual, ¿cierto? Entonces lo pongo entre corchetes, esto me da la transformada. Y hemos dicho que, ¿cierto? Ya hemos dicho que en el tiempo o en el dominio temporal pongo una letra minúscula y en el dominio de la frecuencia pongo, ¿no? Si le he sacado transformada de Fourier, pongo una letra mayúscula. Entonces por eso pongo X mayúscula, coma, y pongo una variable cualquiera, ¿cierto? Y esta variable va a obtener un vector, un arreglo que me va a permitir a mí, ¿cierto? Me va a permitir a mí, poder hacer la gráfica. Miren, una vez que tengo esto, con eso saco la transformada. Y ahora lo que voy a hacer es esto, ¿no? Figure, coma, voy a graficar, plot. Recuerden que cuando saco transformada de Fourier, tengo dos cosas, módulo, fase. Entonces, voy a poner así, Fred, coma, y quiero el módulo, la función para sacar el módulo a un vector complejo, porque X mayúscula, que es la transformada, es un valor complejo, ¿cierto? Entonces, acá pondré apps, ¿no? De X. Apps, ok, ¿es valor absoluto? Sí. O sea, ¿es una función que me sirve para valor absoluto? Sí. Pero también esa función, esa instrucción en MATLAB le saca el módulo a un vector o a un escalar o a un número complejo. Es decir, eso ya lo que hace automáticamente es la parte real al cuadrado más la parte marginal al cuadrado, raíz cuadrada. Ya hace todo eso. ¿Ok? Después, bueno, print on para que salga la gráfica, coma, X label será frecuencia y title, espectro de módulo, ¿cierto? Ese es el módulo,
Y para graficar la fase, simplemente en lugar de apps, la función será angle. Es decir, lo que hace ahora a ese valor complejo es arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Y acá esto sería espectro de fase. Espectro de fase. Ya está. Entonces, guardo, otra vez vuelvo a correr. Ojo que acá tengo la gráfica, este es en el tiempo, en el dominio temporal, ¿cierto? Y ahora voy a sacar su espectro de fase. Entonces estoy corriendo otra vez y ahí está. ¿Ve? Ahí tengo mis tres gráficas. Esta es la señal en el tiempo. Esto es espectro de módulo y esto es el espectro de fase. Como la frecuencia de muestreo fue 16 kHz, recuerden que entonces se va a graficar de 0 a fs medios. ¿Ok? De 0 a fs medios. ¿No? O sea, siempre si yo muestreo, ojo, eso no quiere decir que va a coincidir, no mejor dicho, no necesariamente coincidirá, ¿cierto? Con esa frecuencia de muestreo entre dos, ¿no? O sea, con ese rango de frecuencias, ¿no? Como he utilizado esa frecuencia de muestreo, teóricamente yo puedo visualizar cualquier rango, cualquier frecuencia entre 0 y fs medios. ¿Ok? Ahora, yo acá veo en este espectro de módulo que mi señal pues sí tiene componentes de frecuencia entre 0 a 8 kHz, que es esto de acá sería fs medios. ¿Ok? Sí, y también, ¿qué más puedo visualizar? Pues que tengo digamos, la intensidad o sea, de esas frecuencias, o las, por así decirlo, esas frecuencias más representativas de la señal, pues están acá, porque tienen mayor amplitud, por así decirlo, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a esta, ¿no? Está compuesto, esto podría, como no podría ser ruido, ¿cierto? O podría ser componentes de frecuencia de la señal, ¿cierto? Pero que pues tienen menor aporte, por así decirlo, pero sí está conformada mi señal por esas frecuencias, pero tienen menor aporte pues que las que están acá, o que miran tienen mayor frecuencia, ¿no? O mayor amplitud, perdón, ¿no? Mayor amplitud, ¿ok? Entonces, perfecto, tengo acá estas componentes, ¿no? Y este es su espectro de la fase, ¿no? Ahí está la fase, igual de 0 a 8 kHz, y recordemos que la fase se va a graficar de menos pi a pi. O sea, en el caso de la fase, la gráfica angle, la función angle me va a graficar siempre en el rango de menos pi a pi. Ahí está, ¿no? Menos pi, recuerden que es menos 3.14159, bueno, más o menos acá saldrá de menos 3 punto y algo hasta menos 3, ¿no? Y ahí está la fase. ¿Ok? Esta fase de acá, por ejemplo, voy a hacer un zoom acá. Oh, perdón. Esta fase, por ejemplo, es una fase lineal, no, porque eso de ahí no son rectas, ¿cierto? Esto no son rectas, no es una recta, no son rectas esto, ¿no? Y aparte, cuando sea fase lineal, todas las rectas que tenga mi fase serán de la misma pendiente. Y obviamente acá, al ojo, por así decirlo, no es así, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y tiene sentido, ¿no? Porque recuerden que para que mi señal o mi secuencia tenga fase lineal, ¿cómo debería ser la secuencia en el tiempo? Acá tengo la señal en el tiempo. ¿Cómo debería ser mi secuencia en el tiempo para que tenga un espectro de fase lineal? ¿Quién me puede decir?
Sí, Raúl. Profe, acabo de compilar el código y a mí me sale un error que dice que se encuentra justo en la parte de la función FrecQZ. A ver, acá. Ajá, ahí me sale un error. Me dice cuando se ingresa eh, una matriz tiene que tener Ah, exactamente ok. 6 columnas. Ya, no, 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 no. De repente tú estás utilizando un archivo, tú estás usando un archivo que tiene dos canales. Estás utilizando un MP3. Ajá, y lo he transformado en un WAP. Ah, si lo has transformado a WAP, es que lo que pasa es que si lo transformas a WAP tendrías que haberle puesto mono. ¿Ok? Pero si no le has Ah, puesto mono, entonces sigue siendo, bueno, ya lo conviertes a WAP, pero sigue siendo dos canales. Entonces, extrae un canal, no, hay dos cosas, o extraes un canal o vuelves a convertir el archivo y le pones mono, ¿ok? Y le pones mono. Pero igual yo acá, ahorita mismo, bueno, voy a ponerlo acá, no existe unidad 5, entonces acá voy a poner laboratorio y voy a cargar ahorita el archivo, ¿sí? Este es un audio. Ahorita mismo cargo el archivo. ¿Dónde tengo? Acá en documentos, MATLAB. Acá está música. Un ejemplo. Está. Archivo de audio uno le voy a poner. Ok, inicio automático, no, 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 ya está. Permitido, sí, ya está. Acá ya tienen como ejemplo, ese lo pueden descargar, ojo, ¿no? Ahí está, ya está cargado, ustedes lo pueden ver. Y acá le voy a cambiar de nombre. Eh, ya está. ¿Ok? Entonces ya pueden utilizar, si es que no tienen el enlace, el otro, o no lo han hecho, ahí tienen un archivo que lo pueden, ¿no? Simplemente acá y ahí descargan, ¿no? ¿Ok? Entonces este archivo es WAP, ¿no? Es el mismo que estoy utilizando. Ahora, podría también hacer una captura, ¿cierto? Y esa misma captura reproducirla, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a sacar mi espectro a ver de alguna frase que voy a decir, ¿cierto? Y voy a utilizar diferentes frecuencias, o sea, voy a muestrearlo a diferentes frecuencias, por ejemplo. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, bueno, pueden probar con esto, ¿sí? Si es que no tienen otro archivo ustedes, pueden probar con esto y podrían ya hacer lo mismo, ¿no? Ok, bueno, pero no hay ninguna consulta, pregunta de esto, ¿no? Digamos, al respecto, ¿no? No hay duda, bueno, ya está probando, ya le salió un error, ok, ya, ahí está, ahí va a estar la corrección, ya, ahí está la corrección. Sí, Raúl, profe, ¿podría mostrar cómo sale el espectro de fase y el espectro de módulo, porfa? ahí está. Esto sí no va a cambiar porque obviamente es la misma señal, ¿no? Y en MATLAB, cuando es la misma señal y tú realices el proceso, o sea, si es la misma señal, no va a cambiar para nada. Me va a salir siempre el mismo resultado. Oh, profe, gracias. Ya está.
¿Todo claro entonces? Bien, voy entonces ahora a calcular la transformada de Fourier de una señal, de, por ejemplo, una captura, ¿cierto? De voz. Ok, esto lo voy a poner acá. Voy a poner acá uno nuevo, prueba 1, ¿no? Closol, Clearol, CLC. ¿No? Acá, ahora voy a audio recorder, recuerden, ¿cierto? Acá el audio recorder me estaba poniendo así, audio recorder, ¿está bien? Los parámetros primero, ¿cierto? Frecuencia de muestreo, voy a poner 8 kHz, R número de por beta voy a poner 16, número de canales voy a poner 1, tiempo de captura voy a poner por ejemplo 3, ya está. Entonces acá era FS, acá era R y acá era NC, número de canales, ¿ya está? Después venía record, Pepito, coma, el tiempo de captura, de ahí venía un pause, donde puedo poner tiempo de captura más 0.5 y por último X get audio data, ¿cierto? Get audio data y voy a poner acá es Pepito y acá era double, ya está. Entonces con eso ya tengo, ¿cierto? Mi captura, ya lo tengo en un vector y lo voy a graficar tanto en el tiempo como en la frecuencia ahora, ¿no? Lo voy a graficar tanto en el tiempo como en la frecuencia. Voy a utilizar acá esto mismo, ¿no? Tiempo, acá t, len, ya bueno, acá no sería len, sino sería tiempo de captura, menos t, y después todo lo mismo, igualito. Y ahora el espectro en frecuencia, ¿cierto? Lo mismo de acá. Ahí está. Porque es de la señal X, su espectro de módulo, su espectro de fase, ya está. ¿No? En diferentes, yo tengo 3 gráficas. Voy a poner acá, agregarle nomás señal en el tiempo, por ejemplo. Ya está. Teoría, todo bien. Voy a grabarlo. Voy a ponerlo como prueba para sobreescribir lo que estaba acá en prueba. No hay problema. Y ya está. Entonces, miren, voy a muestrear mi señal de voz. Se supone que yo lo estoy mostrando a 8 kHz y bueno, de la frase que voy a decir voy a sacar su espectro. ¿Sí? O sea, las componentes de frecuencia que conforman. ¿Está bien? Lo primero que hay que hacer, recordemos acá, era que hay que abrir la configuración de audio, ¿no? Me voy a quedar propiedades del dispositivo. Voy a aumentar el volumen, ¿cierto? Voy a aumentar el volumen. Recordemos nomás niveles acá.
Me voy a quedar callado para que no se autorregule al inicio, ¿no? Procesamiento digital de señales, procesamiento digital de señales. Ahí está. Está mi espectro, mi señal. ¿No? Mi señal estuvo entre 0, menos 0.7 a 0.7 aprox, ¿ok? No he gritado, podía tener un mayor amplitud, sí, pero bueno, entre 0.7, ¿ok? 0.7. Para que puedan ver, yo escucho si quieren, sound, el vector X, fs, digital de señales, procesamiento, ¿ok? Ahí está. Es la señal, ¿cierto? Es la señal que he capturado. Entonces, esta es su gráfica en el tiempo. Ya saben que esto va cayendo, ya saben porque se va autoajustando el volumen del micrófono. Eso no lo puedo controlar mientras no salga del Blackboard, en este caso, pero como estoy en el Blackboard, bueno, va a pasar eso. Ya en la práctica, ¿cierto? O sea, en una evaluación, ¿está bien? ¿Está correcto? No, ¿cierto? Yo ahí debería, bueno, desconectarme, hacer una grabación correcta y ya está, ¿no? Y volver a conectarme, pero ya tengo la grabación. Primero. Segundo, ya tengo su espectro. Ahí está, ¿no? Como he muestreado a 8 kilohertz y como estoy graficando acá, por lo tanto, a Fred QZ con la frecuencia de muestreo, esta de acá, 8 kilohertz, entonces, por lo tanto, la gráfica o la gráfica que voy a visualizar puede estar de 0 a fs medios, o sea, de 0 a 4 kilohertz. ¿Ok? Y veo, estos son los componentes de frecuencia que tiene la frase que he mencionado. ¿Cierto? La frase que he mencionado está sus componentes de frecuencia que conforman a mi señal. ¿Está bien? ¿Sí? Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a cambiar la frecuencia de muestreo. Voy a poner acá, en lugar de 8000, voy a poner 44100. Ahí está. Voy a aumentar la frecuencia de muestreo. Y voy a volver a capturar, ¿no? Para eso se cerró, creo. A ver. La configuración del micrófono. O lo cerré. Nuevamente voy a hacer la captura. Procesamiento digital de señales. Procesamiento digital de señales. Ahí está. Mi señal, mi espectro. Y acá. Por ejemplo, acá está saturado al inicio. ¿No? Esto no está bien. Tendría que volver a hacer una nueva captura. Esto no está bien porque mírenme. Está saturado. Ok, entonces eso ¿está bien? No. Ok, voy a realizar una captura, pero acá estaría su espectro, miren. Como he muestreado a 44100, entonces lo que voy a visualizar, ¿cierto? Es de 0 a 2250, 22050, ¿no? Que está por acá. Y vean, ¿no? Entonces, puedo visualizar todo eso. Ahora, mi señal genera componentes de frecuencia hasta esa banda, pues miren, acá ya es menos, ¿no? Todo está concentrado más o menos, ¿no? Acá, ¿no? Ok, o sea, esto, miren, 500, acá es 1 kilohertz, perdón, 10 kilo, acá es 10 kilohertz, porque este es 10 a la 4, ¿no? Acá es 5 kilohertz, 10 kilohertz, ¿no? Más o menos hasta 10, ya pues 12 kilohertz tal vez, ¿no? Pero ya después esto, o sea, tengo una mayor frecuencia de muestreo,
sí, pero las componentes de frecuencia que estoy generando, pues no son tan altas, por así decirlo, ¿cierto? Ok, ahora yo puedo escuchar esto. Digital de señales, procesamiento. Ok, miren, entonces, ¿estoy utilizando una frecuencia de muestreo mayor? Sí. Yo veo mis componentes de frecuencia que ahorita estoy generando, por eso es que para vos, ¿cierto? Para vos la recomendación o el estándar es 8 kilohertz, ¿no? Porque si tengo una mayor frecuencia de muestreo, bueno, tengo más muestras, ¿cierto? Y como ven, ¿no? Hay componentes de frecuencia, pues, o sea, que nosotros no generamos. De repente por ahí algunas, ¿no? Por ejemplo, tal vez esto, tal vez puede ser ruido también, ¿ok? Ruido ambiental me refiero, ¿cierto? Que se mezcla el ruido de cuantización, o sea, se mezcla todo el ruido, todo eso, digamos, aparece ahí, ¿no? Si yo me quedo callado, yo hago inicio grabación y me quedo callado, pues van a darse cuenta que también va a aparecer un espectro, ¿no? de ese ruido, ¿no? Claro que con una eh, amplitud pequeña, etcétera, pero va a aparecer ruido. Entonces es por eso que es suficiente 8 kilohertz, el estándar, ¿no? Ya estoy demostrando. ¿Puede ser con más? Sí. ¿Puedo bajar todavía más la frecuencia de muestreo de 8 kilohertz? También. No hay problema. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Recordemos, por favor, cualquier consulta, pregunta, levantamos la mano, por favor, y o hacen la pregunta abriendo el micrófono o si gustan por mensaje, no hay problema, pero levantamos la mano, ¿sí? Sí, Antonio. Te escucho o te leo, Antonio. Buenos días, profe. Bueno, El ruido que se capta cuando uno está cuando uno permanece en silencio es lo que está, lo que capta lo más cercano o es el ruido ambiental que está. sí, es el ruido, o sea, al final ahorita, por ejemplo, no sé, está pasando un micro, no sé si se escucha, tengo la ventana abierta, yo me puedo quedar callado, pero ustedes pueden escuchar tal vez eso como al fondo, ¿no? Ok, entonces eso, si lo capta mi micrófono, perfecto, ¿no? Hay un ruido, digamos, que le llamamos ruido ambiental, pero también hay un ruido, ¿cierto? Pero también hay un ruido, ¿cómo se llama? Hay un ruido de cuantización, ¿cierto? Hay un ruido de cuantización y ese ruido también o sea, también se evidencia ahí en el espectro, ¿no? Es, Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, eh, yo puedo, ¿no? Miren que lo que estoy haciendo es, bueno, aparte ya les he dicho, ¿no? Esto no debe pasar cuando ustedes, digamos, hagan la captura, hagan la prueba, donde tengamos algún laboratorio calificado, y, o sea, una evaluación y me pidan capturar, no debe haber eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacer entonces? Bueno, volver a grabar, ¿cierto? Hasta que esté dentro del rango, ¿no? Acá hay varias muestras, tanto, miren, está sobrepasando, ¿no?
Ok, bueno, voy a bajar la frecuencia de muestreo, miren, voy a poner, por ejemplo, en 5000, ya está. Ok, eso quiere decir que el rango de frecuencias va a ser de 0 a 2500, ¿cierto? Entonces acá grabo. Procesamiento digital de señales, procesamiento digital de señales. A ver, ok, ahora mucho mejor acá. Bueno, por lo menos ya 0,8 menos 0,8, ¿no? Escuchamos para que ustedes también perceptivamente, ¿cierto? O sea, no solamente la parte, digamos, los espectros, la parte teórica, sino, ok, cómo lo percibimos. Digital de señales, procesamiento, ¿no? Ok, no tan claro como lo anterior, la grabación anterior, he tratado de decir la misma frase, no tan, no, un poco más apagado, por así decirlo, por la propia frecuencia de muestreo, ¿cierto? Y tengo la señal en el tiempo, bueno, ya hemos mencionado al respecto de esto, y su espectro. Miren, ¿no? Ahí está. Miren, casi la misma frase y algo tal vez parecido, no lo sé, de repente sí algunos cambios. Y ahora como era 5 kilohertz, miren, llegó hasta 2500, porque la frecuencia de muestreo era 5, entonces la máxima frecuencia, ¿no? Recuerden que esto, la tarjeta de audio tiene un filtro anti-aliasing, entonces si yo configuro, ¿no? Como hemos visto, yo he podido generar mayores frecuencias, ¿no? Porque primero vimos a 44100, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, habían frecuencias algunas más allá de 10 kilohertz, por ejemplo. Pequeñas, pero había. Sin embargo, cuando yo muestre, o sea, eso quiere decir que puedo generar, o cuando he dicho esa frase, he generado por ahí alguna componente de frecuencia de ese tamaño, de esa magnitud. Sin embargo, cuando estoy muestreando a 5 kilohertz, no, obviamente la señal, si es 5 es hasta 2500, o sea, hasta FS medios. Y hay un filtro anti-aliasing, si no hubiese traslape, ¿no? Porque yo puedo generar con esa frase, ¿cierto? Algunas componentes de frecuencia mayor a 10K, por ejemplo, y hubiese habido un traslape, pero no, ¿por qué? Porque esto tiene un filtro anti-aliasing, entonces, ya, si yo seteo, si yo configuro a 5 kilohertz, eso quiere decir que el filtro anti-aliasing cortará en 2500, no dejará pasar más allá de 2500 también. Entonces, por eso es que esto es lo que se visualiza. Y tampoco no se nota una distorsión, o bueno, cuando se escucha, ¿no? Simplemente se escucha de esa manera, eso es propiamente por la frecuencia de muestreo que es más pequeña y obviamente recorta componentes de frecuencia. ¿Estoy recortando información? Sí, pero no hay una distorsión por aliasing, ojo, por aliasing, ¿no? Puede haber una baja calidad de señal, tal vez sí, porque he recortado señal, ¿cierto? He recortado señal. Ahora, hasta ahí es entendible, bueno, yo lo he reproducido y se entiende, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Consultas, preguntas.
¿No hay consultas? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces acá ya estoy, ¿cierto? Os está mostrando, ¿cierto? Lo que voy a hacer ahora es que voy a generar, por ejemplo, una señal senoidal o cosenoidal. Bueno, acá en MATLAB no va a haber la diferencia, si es una función seno o coseno. O sea, sí puedo poner acá seno de o coseno. Ok. Acá, ¿no? Entonces, están mis parámetros: frecuencia muestreo, frecuencia de la señal, la gráfica, ¿no? Acá está, vamos a, ahí está mi señal senoidal. A ver, esta señal es una señal, digamos, generada, ¿cierto? Es una señal generada. Aquí está, ¿no? Generada. Es discreta, una señal discreta, ¿cierto? Y voy a obtener su espectro también, por ejemplo, ¿no? Pues acá tengo su gráfica y vamos a obtener su espectro de módulo, de fase también. Y perdón. Sigue estando en X, ahí está, X, ok, pero acá, para poder evidenciar, porque acá acá, miren, la frecuencia es 2000T, ok, pero lo que voy a hacer es 2 por pi por F0, ¿cierto? Por T. Ahora sí, para saber que esa frecuencia es de 1 kHz, ¿cierto? Ahí sí va a caer en un, ¿no? Ahí está el espectro, acá. Miren, ahí está la señal en el tiempo, ¿no? Ahí está mi señal en el tiempo. Ahora, por ejemplo, ¿no? Acá tengo, bueno, no un problema, sino que acá la gráfica, si ustedes se dan cuenta, se autoajusta uno, ¿no? Entonces no puedo visualizarlo tan bien, ¿no? Entonces lo que voy a poner acá, acá, con axis, voy a poner en el rango, por ejemplo, de 0 a T, ¿no? T minúscula es el rango en el eje X, y en el eje Y, como ya sé que la función seno está entre -1 y 1, acá pondré entre -1.25 a 1.25. ¿Ven? Miren ahora. ¿Por qué me sale error? A ver. Ah, ok. Pero acá tengo 4 elementos. 1, 2, 3, 4. A ver. Cuatro. ¿Qué se ha mezclado? Bueno, puedo ponerle coma. Ahí está bien, la función abscis. El mínimo, se supone que tengo que poner el mínimo en el eje X de 0. Ah, ok. Ya está. Acá este es un vector. 0.07. Ya está. Ahora sí. Ahí está mi señal, miren, ahora sí.
de 0 a 0.07, que es la gráfica de menos, ¿no? Ahí está, ahora sí puedo verlo mejor así. Acá me va a permitir hacer un zoom más o menos, ahí está la señal, ¿no? Ahí está, ¿no? La señal senoidal, las muestras, ¿ok? En este caso, rápidamente, la frecuencia de muestreo es 8000, la frecuencia de la señal es 1000. ¿Cuántas muestras por periodo? 8000 entre 1000 me da un número entero que es 8, entonces existen 8 muestras por periodo. Si ustedes se ponen a contar acá, habrá 8, ¿no? Por periodo, de ahí se vuelve a repetir 8 y 8 y así sucesivamente. Bueno, esta es la gráfica en el tiempo. En el espectro, miren, ahí está, mi señal era de 1 kHz, ahí está, 1 kHz. Idealmente, ojo, idealmente, esta señal, una señal senoidal o cosenoidal, pregunto, ¿cuántas componentes de frecuencia tiene? Preguntas, estoy haciendo la consulta. ¿Qué componentes de frecuencia? A ver, chicos, si ustedes no participan, si ustedes no indican nada, entonces no avanzamos tampoco, ¿no? Bueno, una señal senoidal o cosenoidal está compuesta por una sola frecuencia de una sola componente de frecuencia. En este caso, ¿no? Ustedes no están viendo acá que yo más, ¿no? Otra señal, no. Esta es una senoidal. Una senoidal está conformada por una sola componente. Una senoidal o cosenoidal está compuesta por una sola componente de frecuencia. Una sola. Esa una sola es, debería haber un impulso. Acá está. Pero mírenme. Ok, miren esto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué aparecería? O sea, ¿por qué no aparece exactamente? Solo debe aparecer un impulso, ¿no? Ok, solamente debería aparecer un impulso. Voy acá, miren, modificar. Voy a generar una señal más pequeña, ¿cierto? Miren, 2 periodos, por ejemplo. Voy a graficar 2 periodos. 2 periodos, ¿qué sería? ¿Cuántas muestras por periodo tiene esto? Si la frecuencia de muestreo es 8000 y la frecuencia de muestreo es 1000, exacto, es 8, ¿cierto? 8. Eso quiere decir que 2 periodos serían 16 muestras. Perfecto, 16 muestras. Pero en tiempo, ¿cuánto sería? Bueno, 16 por T mayúscula, ¿cierto? O sea, si yo multiplico, acá sería así, ¿no? 16 por T mayúscula, ¿no? Ahora, si yo quiero exactamente 16 por T, pero como he comenzado en 0, entonces acá le tendría que quitar siempre menos un T, ¿no? Y ahora miren, ¿eh? Exactamente, ya bueno, pero acá ya no importa. Sino que el axis lo he puesto, miren, el axis me está graficando hasta 0.07, ¿no? Ok, voy a hacer esto, este mismo de acá lo voy a poner
Acá, ahí está. Para que me salga gráfica exactamente en el mismo tiempo. Miren, ahí está, miren, ahí está, ¿no? Dos periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y después viene el otro. ¿Cierto? ¿Ya está? Perfecto. Ahí está la gráfica en el tiempo. Miren ahora el espectro cómo está. Y bueno, esta es su respectiva gráfica. ¿Ok? Esa es su respectiva gráfica. Si esto es una señal senoidal o coseno, ¿no? Ya si quieren acá, igual en lugar de un seno, puedo poner coseno, no hay problema. Igual, corre el programa. Eso no ha cambiado para obtener el número de muestras. Igual serán 8 porque sigue siendo la misma frecuencia de 1 kHz y la frecuencia de muestreo de 8 kHz. Eso quiere decir que son 8 muestras por periodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comienza otra vez, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igual, 2 periodos. Solamente he generado 2 periodos. Ojo, solamente he generado 2 periodos. Y también estoy visualizando esos 2 periodos. Por teoría sabemos que la transformada de Fourier de un coseno es un impulso, ¿cierto? Bueno, dos impulsos, ¿no? Uno en este caso en 1 kHz y el otro será en menos 1 kHz. Bueno, solamente estoy graficando la parte positiva. Entonces, en 1 kHz debería ser un impulso, ¿cierto? Un impulso. Un impulso. Sin embargo, me sale esto. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Cuál es lo que piensan que por qué sale así? ¿Quién me puede dar o puede intuir o sabe la respuesta? Consultas, ¿por qué? A ver, chicos, participemos, por favor. Preguntas después, miren. Ya estamos en la semana, casi ya terminando la semana 2, o sea, quiere decir que en ciclo regular, bueno, las primeras 4 semanas, ¿cierto? Bien, bueno. Miren cómo está, ojo que es la misma señal, yo solamente estoy generando, dos periodos, ¿cierto?
ya sabemos de antemano, que es una señal senoidal o cosenoidal en este caso, perdón, y tiene 8 muestras por periodo, ¿cierto? Tiene 8 muestras por periodo. Ok. Y estoy graficando 2 periodos. ¿Está bien? Y su espectro salió así. El espectro de módulo. En este caso estoy analizando el espectro de módulo. Cuando hemos visto en teoría, un espectro, repito, de un coseno o de un seno es un impulso, pero acá no veo un impulso. Miren ahora el cambio en lugar de gráfica. Miren, no voy a de muestreo, la frecuencia de la señal, la expresión de las... Y lo que voy a hacer es que en lugar de graficar 16 muestras, y obviamente las coloco en el tiempo, voy a graficar, supongamos, 600 muestras, miren. Ya no 16, sino 600. Es lo único, o sea, más tiempo, ¿no? Corro el programa. Perdón. Acá tendría que poner también para graficar el 600. ¿No? Ahí está. 600 muestras. Bueno, esa es la fase, que ahorita no la estoy analizando. Este es el espectro de módulo y esta es la señal en el tiempo. La señal en el tiempo, igual, ¿no? Si yo hago un zoom, igual voy a... acá está. Ahí está. ¿Cierto? Sigue siendo 8 muestras si yo tomo, ¿no? Solamente que son más periodos, ahora estoy graficando más periodos. Y miren ahora el espectro. Ya está mejor formado, ¿no? Ahí está. En 1 kilohertz. Ya no salía así como si fuese una zinc, ¿no? Algo así, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque ahora sale más definido. ¿Qué es lo único que he hecho? ¿Cuál es el cambio que he realizado? Incrementar las muestras, ¿cierto? Incrementar las muestras. Así es. Solamente lo que he hecho es incrementar muestras. Ahora, ¿por qué? Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto? O sea, si a mí me preguntan, bueno, ya después de haber esa señal, esta señal discreta, que tiene 8 muestras por periodo, ¿es una señal cosenoidal discreta? Sí. ¿Es periódica? Sí. ¿De dónde a dónde existe teóricamente? Bueno, esta señal existiría de menos infinito a infinito. Y su espectro, ¿no? Sería un impulso. La pregunta es, cuando yo lo implemento en el computador, ¿cierto? ¿Cómo sabe, de cierta manera por decirlo, cómo sabe MATLAB que es una señal periódica? ¿Cómo sabe que es una señal periódica? Si yo solamente le ingreso, miren, un periodo, si yo le ingreso un periodo, bueno, acá también, para graficar, ¿no? Si yo le ingreso un periodo solamente, bueno, perdón, un periodo serían 8 muestras, 8 acá, ¿no? Si yo le ingreso un periodo, ¿cierto? Si yo le ingreso un periodo, ahí está, ¿ve? Un periodo nada más. O sea, yo estoy generando un periodo. ¿Ok? Un periodo. Y le estoy sacando transformada de Fourier a esta señal, tal cual. Y me sale este espectro. Me dice, profesor, pero esto es una coseno y yo sé que una coseno tiene un espectro que es impulso.
Y acá el espectro de módulo no me sale un impulso, me sale esto. Bueno, ¿qué pasa? Que la información que le estoy dando acá es esto, ¿cierto? O sea, yo estoy graficando, bueno, estoy graficando y estoy generando, ojo, mejor dicho, estoy generando un solo periodo de ese coseno. ¿Cómo sabe, entre comillas, ¿no? Una manera de decirlo, cómo sabe MATLAB que esa señal es periódica? O sea, el programa, para sacar la transformada, digamos, ¿no? En otras palabras, ¿cómo sabe que esa señal es periódica? ¿Acaso él sabe que es una función coseno o simplemente para él, o sea, para la transformada, para la ecuación, simplemente son números, ¿no? ¿Cómo sabe que es periódica? ¿Cierto? O sea, ¿acaso él tiene la información que esa es una coseno? Le estoy diciendo que es una... Nosotros porque sabemos que la coseno... Ah, ok. Pero ¿cómo sabe cuando saco la transformada que esa señal es periódica? No lo sabe, pues, ¿no? ¿Cierto? La forma en que yo le voy a informar al respecto es porque yo voy a ingresar más datos. Entonces, al sacar la transformada, por una manera de decirlo, ¿cierto? Es que, mira, se está repitiendo la secuencia, se está repitiendo. Entonces, es como decir, ok, es periódica. ¿Me entienden? Ok, entonces, o sea, si yo le ingreso más información, entonces se entera que es una función periódica y por lo tanto, pues, de esa manera, pues sale mucho mejor definido el espectro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque la señal es la misma, lo único que estoy ingresando es más muestras y al ingresar más muestras, pues genera una secuencia mayor y ahí ya veo, ¿cierto? Perfecto, tiene una periodicidad, ¿no? Bueno, yo ingresé acá 8 muestras que era un periodo, después puse 600, no sé, pues puedo poner 10.000 muestras, ¿no? 10.000 muestras acá también para que graficar lo mismo, ¿no? Ingreso más muestras, o genero, mejor dicho, no es que ingreso, genero más muestras, y miren, ¿no? Miren, más definido todavía, ¿ven? ¿Cierto? Ahora sí, más definido, y esta es la señal en el tiempo. Bueno, acá le hago un zoom y ya veo, ¿no? Pero miren ahora el espectro, miren, ya está más definido, ¿no? Y si le ingreso más todavía, va a ser mucho mayor. Si acá hago un zoom, todavía acá, ¿cierto? Pero está más definido, porque le estoy ingresando más muestras. Es como, mira, esto se está repitiendo. Claro, si yo quiero en teoría para que acá MATLAB me grafique un impulso, solamente un impulso, pues tendría que tener de duración la señal infinita, pues, ¿no? Porque se supone que esa coseno discreta, en teoría, teóricamente, eso sería, su duración de esa señal sería de menos infinito a infinito, ¿no? Teóricamente. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Bien, imagino que sí está claro. Perfecto, entonces aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Mañana entonces continuamos, mañana tenemos la siguiente clase, ¿no? De laboratorio, vamos a igual, primero vamos a ver ahí una parte teórica de la fase y después continuamos también con algunas otras instrucciones con MATLAB. ¿Ok? Perfecto. Eso sería todo entonces. Buen día con todos y nos estamos comunicando entonces el día de mañana. Hasta luego.